Un saludo muy especial. En esta unidad número 2 vamos a hablar en relación a la ética de la investigación, la integridad científica y las buenas prácticas en investigación. Es muy importante conocer un contexto inicial que genera distintas amenazas a esas buenas prácticas en investigación. Este contexto nos habla de competitividad. Actualmente tenemos la necesidad de ser competitivos, de generar currículos en donde tengamos gran cantidad de publicaciones, de proyectos de investigación, y esto genera un contexto de competitividad. Implica también que son requerimientos obligatorios para, por ejemplo, los docentes, los investigadores, el generar producción en investigación. En este contexto tenemos también algunas problemáticas. Por ejemplo, no todos los investigadores tienen la formación tanto en temas de ética en investigación como en temas relacionados con el método, ¿cierto? De igual forma, no todas las publicaciones que se publican tienen una calidad 100% superior. Existen muchas publicaciones que tienen, ¿por qué no?, sesgos o errores metodológicos. Y finalmente, existe propiamente la aplicación de malas conductas, como puede ser el plagio, el autoplagio. Autores fantasma o honorarios son autores que no cumplen con todos los criterios de autoría, pero que por su rango o por algún criterio diferente aparece pues como autores en una publicación. La venta de tesis, la fabricación de tesis, el duplicado de artículos, y existen también revistas depredadoras. De igual forma, tenemos también estas revistas que sin criterios específicos para publicar, de pronto por costo, un costo específico, no hacen procesos de revisión de los manuscritos y simplemente de forma rápida los publican. Adicional, tenemos posibilidades para abordar esto, tener una colaboración entre diferentes profesionales, tener listas de verificación, procesos de capacitación en calidad metodológica y generar otro tipo de estímulos para aprender a redactar, para aprender a publicar, como por ejemplo tener revistas a nivel de las universidades, estudiantiles, entre otros. En ese sentido, existen principios rectores de la ética, de la integridad y de las buenas prácticas, como son, número uno, el rigor metodológico y científico de todos los procesos de investigación. Esto implica desde el momento cero, desde plantear la idea, hasta reportar y divulgar los resultados de investigación, tener procesos de transparencia, de respeto y responsabilidad por los procesos de investigación y de honestidad. En ese sentido, es muy importante mencionar que en estos procesos de investigación es permeable principios como el no hacer daño, el ser consciente pues, de los procesos que se realizan, favorecer el conectar las personas, el conectar los conocimientos, tener muy en cuenta los contextos y el compromiso en todos estos procesos. Es así como es un caminar, desde el momento uno en el cual yo me ubico en un contexto con personas, lugares, precedentes y principios específicos, conocer cómo es la cultura de investigación en ese lugar específico donde yo voy a empezar a hacer un proceso. Número dos, generar una pregunta de investigación que pues y específicamente tenga como sustento un beneficio, que aborde una problemática sustentada, ¿cierto? Tener un equipo interdisciplinario, cómo todos podemos aportar y generar algo mucho más amplio, con una visión y un impacto mayor. ¿Cómo se desarrollan estos procesos colaborativos? Los procesos también de revisión de los proyectos desde las diferentes instituciones y los comités de ética en investigación, en la recolección de datos, ¿cierto? En el desarrollo como tal del proceso de investigación, la transparencia y todo lo necesario para garantizar que sean datos
reales, sino mucho más cercanos a exponer o mostrar la situación de una comunidad. Finalmente, cuando se escriben los reportes, cuando se analizan e interpretan los datos y cuando hacemos ese proceso ya de generar un informe, una publicación, una comunicación en un medio, ¿cierto? Cómo no se manipulan datos, no se inventan datos, no se esconden datos, sino que en general se generan procesos transparentes. El intercambio y la difusión del conocimiento, ¿cierto? Que digamos que inclusive si el resultado no es lo esperado, si la hipótesis definitivamente no se pudo comprobar o corroborar, pero ese conocimiento, cómo se puede compartir tanto con la comunidad académica como con la comunidad en general. Y finalmente lo que queremos es que siempre esto sea aplicado, que exista un proceso de traslación a la práctica, ¿sí? Y que esto, pues de alguna manera impacte positivamente el futuro, ¿sí? Y se generen cambios positivos. En ese sentido, a nivel nacional, en el 2017 se establece la política de ética, de bioética y de integridad científica y nos habla de la importancia del respeto a la propiedad intelectual y la promoción de una conducta científica que sea responsable, cuyos principios son la participación, la pertinencia, la cooperación, la cogestión, la universalidad. Y en ese sentido tenemos algunas consideraciones éticas a nivel nacional que, por ejemplo, nos habla la resolución 8430 de 1993 de aspectos tan importantísimos como el proceso de consentimiento informado, con todos sus matices, ¿sí? Dependiendo de la población. Y de igual forma, el nivel de riesgo, que cada proyecto de investigación debe analizar cuáles son los riesgos implícitos del desarrollo de esa investigación para los participantes. Y se establecen tres categorías: proyectos sin riesgo, proyectos con un riesgo mínimo y proyectos con un riesgo mayor que el mínimo. Acá es muy importante mencionar que los riesgos no solamente son riesgos físicos, también se habla de riesgos a nivel emocional, psicológico, incluso social y económico. Entonces es una visión amplia en la cual se debe hacer ese balance de riesgo-beneficio y definitivamente tanto los participantes como en general la comunidad después debe beneficiarse, o sea, debe ser mayor ese balance de beneficio en relación a los riesgos que se asumirían y los investigadores deben ser totalmente conscientes y responsables para tener formas específicas de cómo mitigar esos riesgos. Tienen que tener esos rutas y planes de acciones específicos en caso de que algún riesgo se materialice. Incluso dependiendo, por ejemplo, en estudios experimentales, con procedimientos, con fármacos, se hace necesario, por ejemplo, que los investigadores adquieran pólizas por si alguna situación llega a materializarse. De igual forma, lo que hemos hablado desde el principio de esta conferencia, la transparencia de los procesos, el derecho a esa propiedad intelectual y derechos de autor, reconocer adecuadamente esos autores en los cuales nos hemos basado para fundamentar nuestra investigación y el reconocer los diferentes conflictos de interés que puedan existir, reconocerlos, que sean transparentes, que sean abiertos, que se declaren, ¿sí? Digamos que bajo estas premisas es que esas consideraciones éticas se materializan en los proyectos de investigación. Y cuando existe alguna población con una situación específica de vulnerabilidad, la cual puede ser, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, niveles educativos, socioeconómicos bajos, poblaciones que tengan dificultades, por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud o al conocimiento o a los procesos de educación. Un ejemplo, población en situación de cárcel, ¿sí? Personas, por ejemplo, que estén enfermos, que estén institucionalizados, población indígena, entre otros. Estas poblaciones menores de edad, personas con situación de discapacidad. Digamos que son todas estas connotaciones o características
que generan mayor vulnerabilidad en una población. Y en ese sentido, por ejemplo, se habla de medidas como son, adicional a lo que ya hemos mencionado, el consentimiento informado reforzado, en donde un representante legal, por ejemplo, si es un menor de edad, pues su representante legal, su padre, o bueno, quien haga las veces, participa en ese consentimiento informado. Y en ese caso también hacer una evaluación de la relevancia contextual y cultural de la participación en el estudio, evitar la explotación, ¿sí? Evitar que de pronto la persona confunda el participar en una investigación como una opción de tratamiento, la adaptación cultural del lenguaje, ¿sí? Que la persona pueda conocer en un lenguaje sencillo y entender los procedimientos, lo que implica, y pueda así realmente tener una decisión autónoma de participar o no. El beneficio tras el desarrollo de la investigación, que sea un beneficio tangible para esa comunidad, entre otras medidas. Y finalmente algo muy importante, y es que cuando hacemos un proceso de investigación, la idea es que en todo momento estas características de responsabilidad de las personas que integran el equipo investigador estén allí. ¿Esto qué significa? En autoría, por ejemplo, ¿quién es autor? ¿Quién hace un aporte significativo a una investigación, ¿cierto? Y en ese sentido es en el diseño, en el desarrollo, en el análisis, en la interpretación de los resultados. Pero también implica que cuando se va a publicar, por ejemplo, un artículo o un libro derivado de una investigación, todos los investigadores que allí registran, además de dar aportes significativos, son responsables de lo que se está publicando. Por tanto, deben conocer, deben autorizar y deben ser conscientes de lo que se está realizando. Es esa responsabilidad de cada uno asumir, pues como parte integral, conocer y asumir la responsabilidad de lo que se genera. Y en ese sentido, en la publicación también hablamos de esa divulgación honesta, transparente, sin inventar o manipular métodos o resultados. Y finalmente, que esos procesos de difusión o de comunicación de los resultados no generen amarillismos, también se hagan para la comunidad general, sean accesibles, sea un lenguaje que todos podamos entender, no solamente la comunidad científica, y pues que respete esas pautas de ética y de integridad en todo el proceso. En ese sentido, agradezco muchísimo pues a todos ustedes por escuchar estas reflexiones y les invito a que todos estos aspectos de integridad científica, de derechos de autor, de consideraciones éticas en investigación, balance riesgo-beneficio, todo esto permee en este momento la estructuración que ustedes están haciendo de su tesis, del problema de investigación que van a abordar y de cómo lo van a abordar. Muchísimas gracias para todos.